Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Vamos a conversar con Esteban Santos, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y de Relaciones Internacionales de la Universidad de Hemisferios. Gracias, Esteban, por acompañarnos. Bienvenido. Y bueno, el mundo está muy expectante respecto a este conflicto que ha sido lamentable, que lo hemos vivido en el mundo, que lo seguimos viviendo y bueno, muy expectantes de que se dé ese acuerdo de paz. ¿Qué podemos esperar con este alto al fuego provisional de 30 días que es prorrogable y de los acuerdos definitivos que no sé si se podrán llegar? ¿Cuál es su visión, su análisis de todo lo que está pasando entre este conflicto? Bienvenido, Esteban, gracias por acompañarnos. Por favor, Verónica, que el gusto es todo mío. Me gustaría estar de acuerdo contigo, y digo me gustaría mucho en el sentido de que las piezas estén ya encajando, porque como decimos los abogados, beneficio inventario. Yo creo que todo lo contrario, están levantando y lanzando y expulsando las piedras por todo lado. ¿Qué ha pasado puntualmente en Ucrania? Como tú muy bien lo dices, sí, yo soy de los partidarios que creen que en política las formas son el fondo y sobre todo en política diplomática. Tú no tienes una visita a tan alto estado, con tanto staff, con tanto seguimiento, con tanta agenda para que se te vaya así de descontrol, de descontrolada pues. Y fue tal el desastre de esta reunión que tuvo Zelensky con Trump en la Salón Oval, que ese domingo que él estaba en Londres, los líderes europeos armaron una cumbre de emergencia en Londres para solo tomarse una foto al lado y decirle Europa sí está contigo, porque el mensaje que estás enviando es, bueno, Vladimir Putin, usted puede por la fuerza, por la brava, volver a dibujar las fronteras europeas y eso es algo que después de la Segunda Guerra Mundial y lo que ha vivido ese continente no lo pueden dejar. Entonces, claro, tú me dices, hay esta propuesta que ya ha sido aceptada por los ucranianos, que es cierto, de 30 días, pero ahí viene la primera parte del diablo está en los detalles, porque Zelensky acepta con la única condición o con la única expectativa de que los Estados Unidos le reanude la ayuda militar. O sea, Ucrania había ingresado en una zona que se llama, dentro del Donbass, pasado ya es territorio ruso, que es la de Kursk, y la tenían tomada. Parte de la negociación era justamente usted me devuelve mi territorio, yo le entrego el suyo. Pero el momento en el que los Estados Unidos dejaron de darle esta inteligencia, pues Putin aprovechó. Y ahora toda esta región del Kursk está casi nuevamente controlada por el Kremlin. Y eso evidentemente desmejora la capacidad que tengan los ucranianos de negociar. ¿Qué se dieron cuenta los europeos? Que finalmente ya no pueden depender de los norteamericanos. Esto del águila de la libertad, esta idea hollywoodiana, si tú quieres, de la lucha del bien y el mal y la lucha por las causas justas y que creemos que Occidente se presenta y hace frente pues a los dictadores, a los malos, si tú quieres, de la película, eso se acabó. Y el momento en que los norteamericanos le quitaron el software, o sea, ya no puedo dar ese seguimiento porque hoy día las guerras híbridas, todo lo que son esta tecnología de punta la siguen teniendo los norteamericanos. Entonces, conclusión de esta primera parte, para nada complicado, porque porque la pelota está del lado ruso. Putin, ¿qué fue lo que dijo? Claro, que entreguen las armas, que se entreguen los soldados y tenemos la paz de inmediato. A lo que evidentemente Zelensky le dijo, ya ven, lo único que estaba haciendo este señor es quemando tiempo. Putin tiene un problema porque quiere ver si es que se va a poner o no del lado del señor Trump, pero mientras esto pase, y te termino diciendo, Vero, tú tienes a unos europeos que ya han dicho claramente en los norteamericanos no podemos confiar y por eso, mientras tú y yo estamos hablando el día de hoy, a 2025 se ha anunciado el paquete de rearme más grande en la historia reciente de Europa y el mundo lo está aplaudiendo. Ahora, ¿qué podemos esperar entonces de todo esto? Porque, bueno, de momento Ucrania confía en que Washington sea capaz de convencer a Moscú para que cumpla con este cese de hostilidades. Pero obviamente, como menciona Esteban, el diablo está en los detalles y bueno, esto podría pensar que se podía alargar más. eh, ¿Qué expectativas se podía tener el mundo respecto a este conflicto? Y es que eso justamente, Vero, yo no creo que los ucranianos realmente estén convencidos de que los norteamericanos podrán convencer a los rusos de que se sienten a negociar. Eso es parte de lo que ha dicho Zelensky mil veces. Es que ¿quién puede todavía creer al señor Putin? Ya rompieron los acuerdos de Minsk. Después vino el problema cuando en 2014
Esto estalla mucho antes de hace 3 años, ¿no? Y en 2014, Putin se anexiona toda una provincia, toda una península que es Crimea. A eso los europeos, y esta ya es un cliché de pelea, si tú quieres, que les dicen lo único que estaban era deeply concerned, que era todo lo que pasaba y no más, alguna sanción y no mayor cosa. Se firman los memorándum de Budapest. La idea, como te digo, todos estos acuerdos desde entregue usted las armas nucleares porque le vamos a dar protección, no voy a moverme más dentro de estas líneas, y todos estos acuerdos Putin los ha ido faltando a su palabra cada una de las veces. Y entonces, ¿por qué no va a faltar a su palabra esta vez? Y por eso es que, como tú muy bien lo señalas, lo que ha dicho Zelensky es, oiga, si ustedes no me dan a mí garantías reales de seguridad, esto es, o ingreso a la OTAN, que no va a pasar, o en caso de que nuevamente falle su palabra, los norteamericanos tienen que prestar ahí su ejército, que Trump ya le dijo que eso tampoco va a pasar. Y entonces, ¿por qué creo que aquí va a haber una paz real? Y por último, una cosa es negociar entre iguales, otra cosa es imponer. Contigo en espacios anteriores, Verónica, yo he dicho que yo no creo en una paz impuesta, porque las personas no creemos porque es ley, creemos porque lo que sentimos justo. Y el segundo, que vemos que algo no es justo, hacemos lo que sea por no cumplir. Creo yo que esa es la naturaleza humana. Entonces, si es que ahora se quita esta ayuda militar, yo creo que Ucrania va a caer, porque así, por mucho que quiera Europa, todavía no está a la altura de poder dar esa ayuda que pueda hacerle frente al Kremlin. ¿Que en unos años va a pasar? Creo que sí. Por eso es que te decía, qué pena que el mundo se esté rearmando, todos lo aplaudimos y se están cambiando las placas tectónicas que mantuvieron la paz 80 años. Entonces, ¿qué va a pasar finalmente ahora? Fíjate el contexto un poco más internacional, la Riviera de Gaza, ¿no? ¿Y qué va a pasar con 2 millones de palestinos? Problema de Jordania, problema de Egipto. En Ucrania, yo ya estoy negociando con las tierras raras, pero de la región del Donbass y con Rusia. Eso es lo que está pasando mientras tú y yo estamos hablando. ¿Realmente crees que los taiwaneses confían en que los norteamericanos van a estar ahí para ayudarles? ¿O China ya se frota las manos? Y entonces tenemos ahora nuevamente, Cris, esta idea en donde las potencias, las potencias están dividiendo el pastel a la fuerza y el multilateralismo quedó en un segundo plano. Las leyes del debido proceso quedan en un segundo plano y por eso es que es un momento tan interesante y difícil al mismo tiempo de analizar en el concierto internacional. Bueno, no solo este conflicto, sino la geopolítica del mundo, como bien lo menciona Esteban, está cambiando, los mercados están nerviosos. Hemos visto cómo ha ido la bolsa de valores cayendo, ¿no? En estas semanas de maneras dramáticas. No sabemos qué va a pasar con el mundo, pero es muy preocupante. Y bueno, además de este conflicto, por ejemplo, cosas que ha hecho Trump, ¿no? Congeló todos los fondos de cooperación internacional de los Estados Unidos, conocidos como USAID o USAID, dejando sin financiamiento a miles de programas de asistencia humanitaria y todo el mundo, incluido el Ecuador, por supuesto, ONGs que han tenido que cerrar por esto, han tenido que despedir gente, también ha amenazado con retomar, si es necesario, por la fuerza, el canal de Panamá. Eso lo dijo, recordemos, en su discurso en el Congreso el 4 de marzo, que de un modo o de otro, pues, me preocupa, ¿no? También mencionaba lo de Groenlandia, que dijo será de los Estados Unidos, aunque Groenlandia ha dicho, a ver, esto no es posible. También ha afirmado que Canadá debe convertirse en el estado número 51, es decir, quiere hacerse con todo esto, cual niño rabioso, no sé. eh, Todas estas cosas preocupan, Esteban, de cara a lo que, bueno, se puede decir un equilibrio de la paz mundial. ¿Por qué pasa esto, Vero? Porque el sistema de pesos y contrapesos ya no existe. Porque hay un Donald Trump 2.0 que ya no tiene que negociar con nadie. Porque es el Trump que controla el partido republicano. Y alguien dentro del partido republicano que ose irse en contra de Trump, pues es un antirepublicano. Los republicanos controlan la Cámara Alta, la Cámara Baja, y Claro. encima más pusieron una de las cortes supremas más conservadoras de la historia reciente norteamericana. Y entonces tienes un Trump sin tapujos que puede darse el lujo de no solo decir esto ya reiteradas veces, sino de ya anunciar movimientos militares para el control de Panamá, del canal. Y a Groenlandia le ha dicho, y cualquier reclamación histórica de la corona danesa, problema suyo. Entonces, mientras todo esto pasa, para muestra un botón, lo que pasó ayer con los venezolanos que fueron deportados y la forma que fueron deportados a El Salvador, porque se dice que son miembros del Tren de Aragua. Se dice porque no se presenta ni una sola prueba.
Wow. Mientras se suben al avión y como no hay ninguna prueba, porque Trump lanza y esto lo hace a través, repito, no le pide permiso a ningún juez, no le pide permiso al Congreso. Lanza un decreto ejecutivo que es básicamente una carta porque él dice y hace acuño a una ley de finales del 1700 donde dice, estos son básicamente enemigos de la patria y como la patria está en guerra, lo cual no es cierto, podemos entonces, sin debido proceso, expulsar a estas personas. Un juez bloquea esta orden de manera verbal mientras se ejecuta y manda su orden física. Ya llegaron a El Salvador y Bukele tan Y feliz. hasta eso, manda en el avión, no me puede importar menos. Exacto. La orden se da antes, pero Trump desafiante manda. Y llega, mientras esto pasa, Bukele también manda su tweet de too late, ja, ja, ja. Claro. Le escriben a los señores, ya todos vimos los videos otra vez de la rapada, de toda esa parafernalia de estas cárceles en El Salvador. Y ayer, Verónica, a mí lo que me llamaba la atención es las declaraciones que da finalmente Marco Rubio, que es el secretario de Estado, que dice, bueno, y si es que no hubieran algunos miembros de este tren de Aragua dentro de estos deportados, pues ya es entonces un tema del Salvador que los envíe directamente a Venezuela. Entonces te das cuenta en dónde queda todo el tema, derechos humanos, institucionalidad y esta idea de que ustedes, norteamericanos, ustedes no eran los defensores de estas garantías del mundo libre. Eso es lo que está en juego. Entonces, por eso es que concluyo diciéndote, para sorpresa de nadie, es que los mercados explotan. Porque si decido ponerle sanciones a mis socios tradicionales, a Canadá, a México, a los ingleses, a los franceses, y trato de levantarles a Putin, entonces el mercado se vuelve loco. Y por eso es que fíjate cómo Tesla, la compañía de este señor Elon Musk, el hombre más rico del mundo, que es uno de los hombres más fuertes dentro del gobierno, pero que no tiene ningún cargo público, pues está en colapso, en caída libre, sobre todo en Europa, por esta idea de los ideales que están tratando de imponer. Es muy grave lo que está ocurriendo en Estados Unidos con repercusión en el mundo. Ahora podemos decir, Esteban, que ha sido ingenuo pensar que los de Estados Unidos, por tener una democracia moderna, la más antigua y un sistema de contrapesos institucionales, no sufriría grandes estragos bajo el liderazgo de Trump. Mucha gente pensaba eso, pero parece que no, ¿no? Fuimos ingenuos en pensarlo. Mira, ayer justamente le escuchaba en una conferencia que da este autor, que en lo personal le admiro mucho, que es Francis Fukuyama, y él vuelve a tener ahora Realce Internacional, porque él primero publicó un libro que se hizo de los bestsellers, El fin de la humanidad, decía él. Esto después de la caída del telón de hierro, de la caída del muro de Berlín, porque decía básicamente Occidente ganó, Estados Unidos ganaron, los ideales del tío Sam son los que se impusieron, ya no hay un legítimo contradictor, ya no hay la URSS, entonces el fin de la humanidad porque ya hay un ganador. Y ahora eso lejos está de ser así, porque los autoritarios son los que están más envalentonados que nunca. Entonces, yo personalmente soy uno de los más fieles envidioso, si tú quieres, de este sistema que tenía, y digo tenía porque vamos a ver si está a la altura de la historia, de los sistemas y contrapesos de los norteamericanos, porque tú podías ser una mega multimillonaria empresa que si es que tenías un problema de compliance o de, pues, de abuso de mercado, se te sancionaba. Eso era algo que yo lo admiraba y viniendo con este prisma latinoamericano decía, wow, qué bueno que un juez se le pueda parar hacia el poder. Eso es lo que está en juego ahora. Entonces, si los norteamericanos, y esto es lo que decía Fukuyama ayer, fíjate cómo le fue a Italia, por ejemplo, cuando llegó Berlusconi, que fue otro multimillonario que entró por los medios. Porque ahora, como mira lo que estamos teniendo, esta conversación digital mientras algunas personas nos escuchan, porque ahora tú escoges a quién le quieres creer, porque ahora la información es en tiempo real. Entonces, si tú controlas esos medios, si tú controlas esta burbuja, es mucho más fácil convencer y por eso tienes a tantas personas radicalizadas, porque solo ves este eco y solo escuchas lo que tú quieres escuchar. Entonces, en resumidas, alguien como Elon Musk, 40 mil millones de dólares para comprar Twitter, no es algo que le va a dejar en la bancarrota, pero sí controlar el relato, que eso es lo que está logrando influenciar en elecciones en Alemania, en Inglaterra, en la propia Francia. Si es que el sistema no funciona y se desquebraja, ahí viene esta pregunta, si es que todos los imperios y cómo fracasaron y cayeron finalmente desde los griegos, desde los romanos a lo que tenemos ahora. Eso es lo que está en juego y por eso es que concluyo con esta idea que para mí es tan crucial como internacionalista. Si ya no creemos en el internacionalismo, si ya no creemos en las instituciones que nacieron después de la Segunda Guerra, en Naciones Unidas, en la Organización Mundial del Comercio, en esta idea del derecho internacional,
pues entonces, ¿qué volvemos? Otra vez a la ley del más fuerte y a esta impronta de que se vuelvan a dibujar las fronteras por la fuerza. Y además, ojo, Trump ha tomado medidas disruptivas con el orden internacional porque sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París, cuyo objetivo es frenar el calentamiento global, de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y bueno, un etcétera, ¿no? Que realmente es preocupante. Como tú bien lo dices, la USAID manejaba un portafolio de 59.000 millones de millones. Es que te das cuenta cuánta plata era esto. Porque el principio era el poder blando, el lograr influir a través de la cooperación. Eso se acabó en el mundo. Literalmente los dos únicos países que tienen todavía cooperación de la USAID es Jordania y Egipto, por lo que te decía. Mientras ustedes se porten bien y quieran recibir este desplazamiento de 2 millones de personas, los palestinos, y si no, también se les corta. Entonces, ¿de dónde viene ahora y cómo va a ser ahora la cooperación o el seguimiento en relaciones internacionales? ¿Cómo le fue a Colombia cuando Petro, bueno, eso también en mi criterio es todo lo que no hay que hacer, ¿no? 3 de la mañana manda 4 tweets en contra del imperio y esto no me gusta y cómo quedó parado. Y cómo Claro. se acabaron 100 años de cooperación y pasaron de ser de socios estratégicos a estar en la puerta de atrás. Los ecuatorianos tomar nota de lo que nos viene en unas semanas, ¿no? Porque una cosa será con un gobierno que quiera acercarse a los intereses de tu principal socio comercial, que sigue siendo y de largo, y otro que volvamos a querer armarle, pues, la patria grande en contra. Y eso sería, volver a eso y con todos los problemas que ya tenemos. ¿Quién nos va a ayudar en seguridad? ¿Quién nos va a ayudar en cooperación? En fin, sobre todo en el pragmatismo que me has escuchado decir tantas veces. En las relaciones internacionales no es que haya amigos, hay intereses. Si volvemos a decir, expulsamos a los embajadores, a los representantes de los multilaterales, ¿hacia dónde vamos? Eso es lo que está en juego y fíjate, por eso te digo que es un momento muy interesante del análisis, pero parafraseándote otra vez desde el comienzo, creo que en vez de poner las piedras en su puesto, estamos explotando todo por los aires hoy por hoy. Sí, bueno, yo vería solo el conflicto que por esta paz de 30 días, pero sí, Esteban tiene razón. Estamos conversando con Esteban Santos, decano de Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y de Relaciones Internacionales de la Universidad Hemisferios. Y bueno, un tema final, Esteban, porque el tiempo se nos viene encima, pero es muy interesante analizarlo porque todo lo que hace Donald Trump está repercutiendo en el mundo. Y el 2 de abril, Donald Trump impondrá aranceles recíprocos a sus socios comerciales. De este golpe también va a ser recibido Ecuador de manera directa, porque esta medida aplica a todos los países y no tiene excepciones. Y más o menos para que tengan una idea nuestros amigos oyentes, en palabras sencillas, el plan de Trump implica que los de Estados Unidos aplica a cada país la misma tasa arancelaria que esos socios comerciales le imponen a sus importaciones desde Estados Unidos. Lo que ellos los cobran, dice, les cobraremos nosotros. Esto ha anticipado Donald Trump, es más o menos un ojo por ojo. ¿Cómo vemos cómo va a afectar esta decisión de Trump a la economía y también, por supuesto, al Ecuador, que es, bueno, un país muy pequeño, muy dependiente, pero que sufre estos embates también? Esta idea del código de Hammurabi del ojo por ojo, ¿no? Después Gandhi era el que decía ojo por ojo y nos quedamos todos ciegos. El problema es que no tenemos certeza. Estos aranceles amanecen una mañana, se acaban en la noche y al siguiente día se los vuelve a poner. Así es. Para que se den una idea a quienes nos escuchan, a los primeros países a los que se quiso poner estos aranceles y sobre todo en el tema del acero, que es tan indispensable para industria, por ejemplo, automovilística, es a Canadá y a México, pero tienen un Ah, acuerdo de libre comercio. Se estima que hay partes de estas autopartes, pues, que cruzan la frontera hasta 8 veces antes de entregar el producto final. Imagínate lo que sería ponerte un arancel del 25% por cada vez que pasa esta parte. una locura. Absolutamente imposible y ya no puedes competir. Entonces se bloquea, se suspende y se lo vuelve a poner. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Volvemos a esta política del bully, o sea, esta política del grandulón que trata de imponer a la fuerza. Y por eso es que vos tienes ahora socios europeos que dicen, a ver, ¿por qué entonces no podemos regresar a ver otro lado? Fíjate qué distópico es esto, que ahora tienes a la China que de comunista ya poco en el concierto internacional capitalista, y que es la China la que dice, oiga, respeto a las normas y al multilateralismo y a la paz y a la estabilidad. Y entonces hay un Canadá que empieza a amenazar también. Si usted quiere jugar con esto y empiezan ideas locas que ahora uno dice, estarán locas. ¿Qué tal si Canadá decide ya no usar el dólar como referencia? Perdón. O nos unimos al euro, o le fortalecemos al BRICS, o dejamos de creer que el dólar tiene que ser el patrón del mundo, porque ¿por qué pudieron recuperarse tan rápido, por ejemplo, de la pandemia? Porque usted tiene la máquina de impresión de billetes original.
Usted es el que puede porque el mundo se ancla a su moneda. Pero Claro. si yo dejo de creer esto, como cuando fue esta salida del patrón oro al patrón dólar, ahí tienes un cambio muy distópico, porque fíjate lo que fue las sanciones a Putin. Fue un decreto ejecutivo otra vez, congelando 300.000 millones. No pasó ni siquiera por el Congreso. Muy fuerte, congelado esa plata. ¿Tú crees que el día de mañana China o Arabia Saudita van a permitir que eso también se les dé a ellos? ¿O estamos viendo el poder que puede tener los Estados Unidos y cómo el resto de países ya no lo quieren permitir? Eso es lo que está en juego. Y sobre todo, Trump se va en 4 años, ok, pero la confianza, el dedo en la daga ya está metido. Hay generaciones, oía, concluyo también con esta idea, como le decía ayer un parlamentario francés, devuélvame entonces usted la estatua de la libertad. A lo que la secretaria de prensa le dijo, oiga, le tildó, le dijo de todo. No, no la vamos a devolver, pero ustedes deberían ser más respetuosos porque si no fuera por los Estados Unidos, ustedes estarían hablando alemán. Alemán, claro. Claro, la respuesta inmediata, pero si no fuera por los franceses, ustedes seguirían siendo una colonia británica. Y entonces estamos, ¿te imaginas el discurso en lo que estamos teniendo este Es de revanchismo y esta pelea entre amigos? Eso es lo loco y eso es lo que el mundo está viviendo ahora y por eso es que hoy más que nunca no pueden haber titubeos, sobre todo en el ámbito diplomático internacional. Bueno, es impresionante lo que está en juego. Yo quiero agradecer a Esteban Santos, abogado especialista en Derecho Internacional y también decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y de Relaciones Internacionales de la Universidad de los Hemisferios. Gracias por estar con nosotros, Esteban, por esta amplia evaluación de lo que pasa y de las decisiones de Donald Trump que afectan sin duda a todo el mundo. Gracias nuevamente por acompañarnos. He disfrutado mucho como siempre de este espacio. A ti, un abrazo.